Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy en esta vitamina de amor quería compartir un mensaje en la que el Señor nos invita a descansar y a confiar en Él. Lo encontramos en el Salmo 37, es un salmo hermoso desde el primer versículo hasta el último, es un salmo que nos enseña a esperar la voluntad de Dios, que nos enseña a confiar en Él. Pero en el versículo 5, esta mañana el Espíritu Santo me regalaba ese versículo y meditando un poco en él, encuentra uno mucha paz, encuentra uno tranquilidad, porque el versículo dice que encomendemos a Jehová nuestro camino y confiemos en Él y Él hará. Quiere decir eso que todo lo que vayamos a hacer, lo que querramos emprender, todos nuestros planes, proyectos, dice que pongámoselas en sus manos, de ahí que hay que ponerlo en sus manos y confiar que sea Él el que muchas veces pelee por nosotros. Y no solamente esos proyectos, esos planes, sino esas situaciones que nosotros muchas veces vivimos a diarios, pueden ser problemas, cosas inesperadas, enfermedades, situaciones que no esperábamos, situaciones en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos. Hay muchas situaciones en nuestra vida que llegan de forma inesperada y son situaciones que Dios las permite muchas veces para que empecemos a confiar en Él, para que podamos descansar en Él y quitemos de nosotros toda esa ansiedad por quererla solucionar, por querer cargar esos problemas en nuestra espalda, esos sacos que cargamos muchas veces en nuestra espalda y nos angustiamos, nos estresamos, nos preocupamos porque no les encontramos solución, porque no les encontramos salida y no sabemos qué hacer. Pero la palabra hoy nos enseña de que todas esas situaciones, problemas, sueños, anhelos, lo que sea que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, hoy la palabra nos dice, hoy el Espíritu Santo te dice, confía en el Señor, descansa en Él, ponlo en sus manos y Él hará. Y les confieso en lo personal que una de las cosas con las cuales más he tenido que luchar es aprender a descansar en las manos de Dios, porque desde pequeño he estado haciendo cosas, he estado tratando de salir adelante en mis fuerzas, pero cuando conocí al Señor, el Señor me dijo, ahora no es en tus fuerzas, es en mis fuerzas. Y aprender a soltar eso, les confieso que me ha costado mucho, pero he ido aprendiendo de a poquito. Y esta mañana el Señor me volvía a repetir eso, me decía, descansa en mí. Y es el mensaje que el Señor nos regala a todos y quiero compartirlo contigo para que aprendamos a descansar en el Señor. Suelta esas cargas, muchas veces todas esas situaciones, como lo dije ahora, llegan a nuestra vida para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a poner todo eso en sus manos y descansar en Él. Cuando las veces que he podido hacerlo en situaciones que llegan a mi vida o en cosas que quiero hacer y las pongo en sus manos y descanso, siento que las cosas salen más fáciles, siento que todo avanza mucho más fácil y puedo ver la mano de Dios en mi vida sin yo tener muchas veces que forzarme en el sentido de desgastarme por conseguir algo, simplemente Dios el que lo hace. Cuando uno lee la historia de los reyes de Israel en el primer libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, incluso en el libro de Josué, en la historia de Moisés, en los libros de Crónicas, en muchos libros del Antiguo Testamento, cuando uno ve que los pueblos, el pueblo de Israel o el pueblo de Judá iban a la batalla, muchas veces Dios les decía, no hagas nada, espera aquí, descansa aquí. Y cuando ellos obedecían y confiaban en Dios y descansaban en Él, entonces Dios luchaba por ellos. Dios enviaba su ejército y acababa al ejército de los enemigos. Solamente el ejército de Israel tenía que ir a recoger el botín. Pero cuando esas personas no obedecían y querían luchar en sus fuerzas y no confiaban en Dios, sino en sus fuerzas, en lo que ellos sabían, en su conocimiento, en su capacidad de guerra, entonces iban a la batalla y perdían. El enemigo los mataba, el enemigo tenían que salir corriendo para que el enemigo no acabara con ellos. Y entonces esa es una enseñanza de vida también para nosotros. Cuando estamos en esas situaciones difíciles, descansar en el Señor, aprender a entregar esas cargas y decirle, Señor, yo confío en ti, pongo este problema en ti, pongo este sueño en tus manos, pongo esta situación en tus manos y voy a descansar en ti, voy a esperar en ti. Y cuando nosotros hacemos eso, ponemos nuestro camino en sus manos y descansamos y confiamos en Él, wow, vemos la mano de Dios, vemos cómo Dios obra en nuestra vida. Pero si nosotros queremos solucionarlo en nuestras fuerzas,
en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros conocemos, en lo que yo siempre he hecho o como yo he sido, es que así soy, muchas veces decimos. Entonces nos desgastamos y muchas veces nos cansamos, flaqueamos en la fe y decimos, Señor, ¿por qué permitiste esto? Ay, Señor, ¿por qué pasó esto? Pero es porque no hemos aprendido a confiar en Él, no hemos aprendido a descansar en Él como nos enseña la palabra. Te invito a que puedas leer este salmo, el Salmo 37. Es muy hermoso desde el principio hasta el fin. Es un salmo donde nos demuestra cómo nosotros, al descansar en Dios, al confiar en Él hace y pelea por nosotros. Espero que este mensaje, mi hermano, del día de hoy te ayude, construya y edifique tu vida en este caminar que tenemos a diario con el Señor. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.